¿Estás buscando unos auriculares True Wireless con un diseño distintivo que te diferencie del resto? Pues quédate con nosotros porque damos la bienvenida a Gravastar a Gameit.es. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Hoy estrenamos marca en nuestra sección de hardware y es una marca que la verdad me ha llamado muchísimo la atención por su estética y obviamente por los productos innovadores que ofrece. Se trata de Gravastar y lo hacemos como siempre con una review, la de su Sirius P5, unos auriculares True Wireless que cuentan, como el resto de la marca, con un particular diseño sci-fi, es decir, de ciencia ficción, incluso con un toquecito mecha en una de sus versiones para ofrecernos el mejor audio contando con unas especificaciones brutales y, como es de costumbre en Gravastar, un diseño que no dejará indiferente a nadie. Como decimos, los Gravastar Sirius P5 son unos auriculares que cuentan con un diseño muy llamativo y que además cuentan con una serie de carcasas intercambiables para que podamos adaptar el estilo de los auriculares a cómo queramos lucir ese día, aunque obviamente los podemos adquirir o bien por separado o como es en nuestra ocasión, o como nos ha llegado a nosotros, con un pack que incluye las tres opciones disponibles. Tenemos una carcasa tipo Defense Armor que está fabricada completamente en metal, completamente en una aleación de zinc, con un acabado simplemente extraordinario, tanto en lo referente a estética como en materiales, contando con un botonamiento, con un accionamiento de botón y un muelle para abrir la capa superior, dejando ver, teniendo ciertas incrustaciones para poder ver lo que es el estuche de carga en sí de los auriculares, que veremos más adelante. Bajo mi punto de vista, esta es sin lugar a dudas la que mejor acabado tiene y más duradera es, por ese acabado metálico, aunque quizá estéticamente, a mí personalmente, me haya llamado la atención más, o me guste más, la que vamos a ver en último lugar. Tenemos también la carcasa Defense Crystal que, como su propio nombre indica, si se dejan querer y sacar del blister, es un diseño que es en acabado transparente. En este caso no tenemos incrustaciones, sino que la carcasa es completa con una zona azul en la parte inferior, también accionamiento automático mediante apertura automática mediante un botón y un pequeño anclaje para poder atarlo, aunque es algo que encontramos en todas las versiones, para poder llevarlo colgando del cuello o incluso con un mosquetón en cualquier llavero, con un colgante que viene incluido también en el pack. Es una carcasa muy interesante a nivel estético, tiene un acabado plástico transparente y la verdad nos parece muy interesante. Y pasamos a la que a mí personalmente me ha llamado más la atención porque tiene una estética que podemos denominar de mecha o Gundam. De hecho se llama Defense Mecha, una carcasa rematada en un plástico, yo diría que es ABS, con un acabado de primerísima calidad, con un pequeño indicador, un pequeño tubito que simula, no sé muy bien cómo indicarlo, para maximizar la visualización del LED del estuche de carga que veremos más adelante, y con varias incrustaciones de Lego para que podamos anclar aquí nuestra figurita Lego preferida. También cuenta con una apertura automatizada y podremos, obviamente, está diseñada obviamente para incrustar el estuche de carga de los propios auriculares. Y estamos hablando del estuche de carga sin haberlo mostrado, y es que los auriculares nos llegan así, en este pequeño estuche de carga, con anclaje imantado, que los alberga totalmente sin ningún tipo de problema. Se anclan a las carcasas mediante un tornillito que vamos a quitar con la propia mano y lo vamos a hacer con la mecha así de sencillito, ¿veis? Y queda perfectamente integrado. Así sería como luce, como hemos dicho, el LED lateral, que accionaremos mediante un botoncito en la zona inferior justo al lado del puerto de carga USB Type-C y donde encontramos también el tornillo de sujeción. Tiene un LED lateral, como hemos dicho, que cuenta con 4 colores diferentes y que cambiaremos mediante el accionamiento del botón. Lo único que echamos en falta es que no tenga un modo Rainbow, es decir, un modo en el que vayan cambiando los 4 colores, pero bueno, es un detalle estético y tampoco hay que tenerlo
demasiado en cuenta, puesto que la estética en general es simplemente brutal en los auriculares. Y dejamos el apartado estético, las carcasas intercambiables y la iluminación LED para hablar de los auriculares propiamente dichos. Unos auriculares que nos llegan con un diseño semiabierto, es decir, como los AirPods. No cuentan con la típica almohadilla de goma que se incrusta en el interior de nuestro pabellón auditivo, sino que descansan sobre la zona exterior de este. Esto no quiere decir que no se anclen perfectamente a nuestro pabellón auditivo, al revés, tienen un sistema de sujeción bastante eficiente, pero sí que es verdad que para aquellos en los que la almohadilla de goma resulta incómoda con el paso del tiempo, es la mejor solución que puedes encontrar. Además, cuenta con certificación IPX4, lo que los hace resistentes al sudor y a pequeños chubascos, a salpicaduras, podemos definir, lo que los hace, junto con ese diseño abierto que nos permite ser más conscientes de nuestro entorno, ideales para la práctica deportiva, reforzando que pese a que sean semiabiertos, se anclan perfectamente. Podemos llevárnoslos a correr sin ningún tipo de problema. En lo referente a conectividad encontramos el chip Qualcomm 3046 conectado a Bluetooth 5.2, siendo compatibles con los codecs SBC, AAC y aptX, contando con conexión multipunto. ¿Qué quiere decir esto de conexión multipunto? Que es algo que normalmente genera varias dudas o genera dudas en el cajón de comentarios. Básicamente podemos tenerlo conectado a dos dispositivos a la vez. Podemos estar jugando o escuchando música desde un dispositivo y en el caso de que nos entre una llamada, descolgamos y pasamos al otro. ¿Podemos estar escuchando los dos dispositivos a la vez? No, solo uno. Se pausa la reproducción de música o se anula el audio del videojuego y pasamos a contestar la llamada. Además tenemos disponible un modo de baja latencia, ya que hemos hablado de estar escuchando el videojuego y contestar a la llamada, para poder utilizarlos in-game. Este modo de baja latencia obviamente consume algo más de energía, por lo que no lo recomendamos para la reproducción multimedia, puesto que tampoco hay demasiado delay en una conexión Bluetooth, pero sí que nos viene muy bien para exprimirlos al máximo en nuestras partidas online. Y ya que hemos hablado de que el modo de baja latencia consume algo más de batería, vamos a hablar de la autonomía. Tenemos 8 horas de reproducción a un volumen medio, contando con un total de 4 cargas extra, lo cual nos da unas 40 horas de uso si tenemos tanto los auriculares como el estuche de carga completamente cargados, necesitando unos 120 minutos para cargar el estuche al máximo y unos 80 para que se carguen por completo los auriculares. Por último, el control multimedia, como en todos los True Wireless, se realiza mediante un sistema de taps. Tiene muy buena respuesta táctil, por lo que no hemos de sufrir en ese sentido, y basta con superar un poquito la curva de frecuencia de aprendizaje de cómo funciona el sistema de taps para obtener una experiencia más que satisfactoria. Y pasamos a la experiencia de uso y conclusiones, donde vamos a hablar sobre todo de audio. Encontramos unos drivers de 12 milímetros que cuentan con un sonido muy rico, unos graves muy potentes y unos medios y agudos bastante solventes que podemos catalogar de notables. Nos ha sorprendido muchísimo la potencia y la pegada de sus graves, por lo cual son muy recomendados para escuchar audio in-game junto con o videojuegos, con ese modo de baja latencia, pero también son muy recomendables para música o cualquier tipo de contenido multimedia, puesto que, a fin de cuentas, una vez que unimos los 3 tipos de frecuencias, el audio lo podemos catalogar de muy bueno, es decir, no tiene unos graves sobredimensionados, le podemos dar caña a través de el ecualizador en los contenidos en los que necesitemos más graves y disfrutar al máximo de nuestra experiencia multimedia como películas de acción o videojuegos, pero podremos reproducir cualquier tipo de música sin que esos graves puedan eclipsar al resto de frecuencias de la música que estemos escuchando. Continuamos con el resto. Encontramos una muy buena autonomía, una estética simplemente brutal, unos auriculares que son muy recomendables para aquellos que no quieren un auricular in-ear cerrado, puro y duro, que pueda causar molestias en el interior del pabellón auditivo en sesiones de uso maratonianas, y contando con una muy buena sujeción y certificación IPX4 para que los puedas utilizar haciendo deporte. Todo sin dejar a un lado esta preciosidad de estética y la posibilidad de intercambiar las diferentes carcasas. Sin duda, Grabstar se ha ganado nuestra plena confianza con estos Sirius P5 y esperamos, obviamente, tener o traeros más de sus productos con estética ciencia ficción para que podáis decidir si merece la pena comprarlos o no. Nuestro veredicto
de inicio, es muy buen micrófono, muy buen audio, buena autonomía y una estética insuperable. Por lo tanto, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a estos Grafstar Sirius P5 y los recomendamos encarecidamente si eres un fan de la ciencia ficción. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.